Estamos en el mes de octubre, el mes del Rosario, y en consecuencia la práctica habitual de rezar el Rosario diario, una práctica que sé que muchos católicos practican, algunos incluso lo hacen en el hogar, lo hacen como familia. Aquellos que tienen familia con niñitos muy pequeños van introduciéndolos rezando una decena o dos decenas, lo que los pequeños niños den, y otros simplemente dejan que los niños hagan sus actividades siempre y cuando estén en la sala donde papá y mamá están rezando el rosario. Existen muchas formas de practicar esta devoción. Los consagrados, de alguna manera, procuramos rezar el rosario diariamente y en consecuencia en el mes de octubre no hay una diferencia sustancial, salvo la posibilidad de rezar algún rosario adicional. Yo cuando viajo, además del rosario común, trato de rezar rosarios adicionales, especialmente camino al aeropuerto. En el avión, les confieso, lo rezo, pero suelo quedarme dormido en el avión, gracias a Dios, ¿no? Porque se me hacen los viajes más cortos. Pero camino al aeropuerto, mi casa, mi comunidad en Denver queda lejos del aeropuerto y da para rezar 2 rosarios la distancia, ¿no? Dependiendo de la hora y del tráfico, pero usualmente da para rezar 2 rosarios. Lo importante es que en este mes de octubre el Papa ha hecho un pedido especial y ese pedido especial tenemos que atenderlo los católicos. Primero porque viene del Papa y segundo porque el Santo Padre tiene toda la razón en pedirlo. Nosotros sabemos la situación en la que vive la Iglesia y donde no solamente tenemos la situación de los escándalos sexuales ha creado una fractura al interior de la Iglesia, ¿no? Y no es una fractura donde se han dividido en dos, sino tenemos distintos grupos que toman distintas posturas y muchas veces el católico de a pie, el católico que trata de vivir su fe en su hogar, en su trabajo, con sus amigos, en su comunidad, en su parroquia, se encuentra confundido, se encuentra enojado, se encuentra frustrado. Una madre de familia católica me contaba que tuvo que viajar con su esposo a Roma y que en una de las grandes basílicas sintió la necesidad de confesarse, a pesar de que se había confesado hace poco antes de salir de viaje, pero necesitaba confesar lo enojada que estaba con la Iglesia, lo enojada que estaba con la situación que estaba pasando en la Iglesia. Le tocó un sacerdote dominico bastante sabio que le dijo: tú tienes que preguntarte 2 cosas. ¿Por qué sientes este enojo? Número 1. Y número 2, ¿cómo hacer para que este enojo no te lleve a pecar, ¿no? Y le recordó la cita de San Pablo, esta cita famosa que dice: no os airéis, es decir, no os enojéis, no caigáis en la ira, no os airéis. Pero si os airáis, no pequéis. Es decir, es posible enojarse sin pecar, pero no es fácil. Entonces, la reflexión es que muchas veces este enojo ha llevado a que prácticamente se dé una fuerte división en la Iglesia, tensiones, donde la prensa secular no entiende el diálogo intraeclesial y en consecuencia contribuye a las tensiones y a las confusiones porque no saben cubrir bien estos eventos. Y estamos en un momento difícil para la Iglesia y el Papa lo reconoce y el Papa pide que no solamente recemos el rosario, sino que junto con el rosario nosotros recemos esa bella oración mariana, brevísima, que es considerada como una de las más antiguas oraciones marianas en la Iglesia, el Subtuum Presidium o bajo tu amparo, ¿no? Que dice sencillamente: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración es una oración para rezarla al final de cada rosario, y esta oración, cuando la hacemos, hay que hacerla pidiendo efectivamente que toda la Iglesia, no solamente cada uno de nosotros, sino toda la Iglesia, se vea protegida por el amparo de la Santísima Virgen María. Y como obviamente en el fondo los católicos sabemos que todo ataque contra la Iglesia, todo lo que lleva a la Iglesia a la división, al conflicto interno, viene del maligno, viene del demonio. También el Papa nos ha pedido que, además de el bajo tu amparo, recemos la oración de San Miguel Arcángel, que fue escrita por León XIII y que tradicionalmente antes del Novus Ordo, antes del cambio de la misa en el Concilio Vaticano II, se rezaba al final de todas las misas, y que dice: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta oración está en la página de Así Prensa. Basta que pongan oración a San Miguel en el buscador. Y estas son oraciones que tenemos que... Son brevísimas, como han visto, ¿no? Son brevísimas, pero son urgentes. Son oraciones bellas, urgentes. Y tenemos que sumarnos a este esfuerzo eclesial. Miren, hermanos, en más de una ocasión, cuando he descrito esta situación, les he dicho que en mis 35 y más años de periodista no he visto una situación como esta. Pero mi historia y nuestra historia es corta. La historia larga es la de la Iglesia. Y en la Iglesia ha habido situaciones mucho peores que estas, mucho peores, ¿no? Y justamente en esta situación, la historia de la Iglesia nos enseña una y otra vez, infaliblemente, que al surgimiento de una crisis en la Iglesia o de una herejía, la respuesta siempre ha sido la santidad. Grandes santos que han cambiado la realidad. Las soluciones nunca han sido burocrático-administrativas, y por supuesto los grandes reformistas, pensemos en los papas San Gregorio Magno, San León Magno, ¿no? Y ellos fueron grandes reformistas también, y dieron y realizaron cambios en la manera de gobernar la Iglesia. O sea, que nadie está en contra de cambios pragmáticos, de cambios en la manera de administrar la Iglesia, respetando siempre la tradición apostólica. Pero la santidad ha sido la solución. El arrianismo, y Dios nos dio como respuesta a esta herejía a San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona. La laxitud del clero, la corrupción del clero y la herejía de los cátaros o albigenses. La Iglesia nos da a San Francisco de Asís y a Santo Domingo de Guzmán. La reforma protestante y la fractura de la Iglesia en Occidente, el Señor nos da a San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, y así sucesivamente ante cada desafío, el descubrimiento de nuevos continentes, el surgimiento de las órdenes misioneras, y así poco a poco la respuesta siempre ha sido santos. Entonces, los santos, ¿cómo se forjan? Se forjan por medio de la oración. No hay santidad sin oración. Es más, San Alfonso María de Ligorio decía: el que no reza no se salva. No solamente no es santo, no se salva. ¿No? Palabras muy duras, pero ciertas, viniendo de un santo. Entonces, no va a haber reforma en la Iglesia, no va a haber salvación de la Iglesia, digamos así, entre comillas, si no hay oración. Y con la oración viene la paz.
¿Qué paz? La paz que da no el ver que los problemas se resuelven, porque los problemas pueden seguir y durar más que nosotros, que nuestro ciclo de vida. Probablemente nosotros seamos como Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida, ¿no? En el sentido de que no ver necesariamente las reformas por las cuales rezamos. Las veremos desde el cielo, si somos santos y nos salvamos. Pero la paz nos viene fundamentalmente de saber quién es el que guía la barca y quién es el que nos ha prometido que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia. Por eso este es el gran momento de escuchar ese llamado del Papa a rezar el Santo Rosario. He visto con alegría que este llamado ha sido recogido con buena disposición y ha tenido un eco positivo en muchos de los sectores que actualmente están en disputa y en pelea en la iglesia, porque el católico que no coincide en que la oración es la principal fuente de transformación de la iglesia, simplemente ha dejado de ser católico, se ha vuelto un pelagiano, esa herejía que cree que el hombre puede lograr la santidad sin necesidad de la gracia de Dios y que el bien se puede obtener, incluso la santidad se puede obtener a punta de esfuerzo humano sin la gracia de Dios. Ustedes dirán, pero ¿quién era el loco que pensaba eso? Bueno, Pelagio tuvo una influencia importante en una parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre es una tentación creer que nosotros podemos ser nuestra propia fuente de salvación. Miren, si no, la New Age, como básicamente propone técnicas, mecanismos en los cuales nosotros nos salvamos a nosotros mismos y no recibimos la salvación como un don. Deseo de todo corazón que nuestras oraciones se eleven al cielo con mucha fuerza y se eleven a Dios para que Él las escuche, y cuando las escuche derrame sobre toda la iglesia las gracias necesarias. Unámonos al Santo Padre en esta campaña de oración, y los que no rezan el rosario diariamente, este es un buen momento para comenzar a hacerlo. Van a ver los enormes frutos con los que viene esta práctica. Que tengas un buen día.